Bueno, muy buenos días. Bueno, y vamos a continuar con nuestro avance. Bueno, en realidad es un repaso, ¿no? Estamos repasando lo que hemos visto en clases. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el producto de Dirichlet o convolución, ¿ok? De funciones aritméticas. Entonces, vamos a definir lo que es la convolución de funciones aritméticas. Entonces, sean f y g dos funciones aritméticas que lo vamos a abreviar como FA, dos funciones aritméticas. Entonces definimos su convolución o producto de Dirichlet como la función aritmética. Entonces fíjense que estamos definiendo la convolución de dos funciones aritméticas como otra función aritmética. Es básicamente, lo vamos a escribir así. F estrella G, eso significa la convolución de F con G. Es una función aritmética, entonces evaluado en n, por definición, es la suma para todos los divisores de n de f de d multiplicado por g evaluado en n sobre d. Ok, entonces a partir de dos funciones aritméticas f y g, lo que hacemos es definir una nueva función aritmética llamada convolución dada por esta relación. Ok, entonces estamos creando una nueva función aritmética f convolucionada con g a partir de dos, f y g. Ok, ejemplos tenemos varios. Ok, ejemplos. Por ejemplo, en el teorema 2.3, si ustedes ven lo que hemos hecho en el teorema 2.3, hemos probado, eh, hemos probado que básicamente había un resultado interesante que relacionaba la función phi de Euler con la función de Mobius, que decía que phi de n, que es la función de Euler, es la sumatoria de mu de d multiplicado por n sobre d para todos los divisores d de n. ¿Ok? Entonces hemos probado este resultado. Y bueno, ustedes fíjense, esto lo podemos escribir como una convolución, lo cual lo podemos escribir también, eh, lo podemos escribir como básicamente phi sería la convolución de la función de Mobius con la función identidad. ¿Ok? O sea, el teorema 2.3 lo podemos escribir como una convolución, sería la convolución de mu con la identidad. ¿Ok? Donde identidad es la función aritmética tal que evaluado en n me dé n. ¿Ok? Identidad en n es n. ¿Ok? Esto para todo n. Ok. Bueno, entonces, bueno, estamos básicamente, lo que estamos haciendo, lo que nos podemos imaginar eh, es lo siguiente. Eh, Nos podemos imaginar que, eh, perdón, hay un problema con mi computadora. Nos podemos imaginar que, digamos, este es el mundo de las funciones aritméticas. ¿Ok? Aquí están todas las funciones aritméticas. Entonces hay varias funciones aritméticas. Entonces me agarro dos, digamos, f y g. Y a partir de esas dos obtengo otra función aritmética que va a ser la convolución. ¿Ok? Entonces aquí estamos trabajando con funciones aritméticas. Esos son nuestros objetos de trabajo. Entonces nos agarramos dos funciones aritméticas, la convolucionamos y obtenemos otra función aritmética. Ok. ¿Qué propiedades tiene la convolución? Bueno, la convolución goza de muy buenas propiedades. El siguiente teorema me dice que la convolución es conmutativo y asociativo. Ok, es el teorema 2.6. Ok, entonces el teorema 2.6 dice que la convolución o el producto de Dirichlet es conmutativo y asociativo. Es decir,
O sea, conmutativo significa que la convolución de f con g nos da lo mismo que la convolución de g con f. Ok, esta es la conmutatividad. Y, ok, esta es la propiedad conmutatividad. Ok, y la asociatividad nos dice que la convolución de f con g con h, o sea, si primero hago g con h y luego con f, esto me da lo mismo que primero hacer f con g, la convolución de f con g y eso con h. Ok, entonces esta es la propiedad asociatividad. Ok, entonces estas dos propiedades para todos, es válido para todos, o sea, para todos funciones aritméticas f, g, h. Ok, ok, bueno, la demostración la hemos hecho en clases, pero básicamente no lo voy a demostrar a detalle. Bueno, de todas formas lo hemos hecho en clases, pero sí voy a dar la idea principal. ¿Ok? ¿Cuál era la idea principal de la demostración? Idea principal. La idea principal de la demostración. Bueno, no era tan difícil. Para la conmutatividad, por ejemplo, escribir, bueno, la idea era la siguiente, digamos, la convolución de f con g, eh, la convolución de f con g, bueno, lo podemos escribir como en su definición, o también lo podemos escribir como la suma de los productos de f de c por g de c' para todos los c y c', tal que su producto me da n. O sea, aquí lo que voy haciendo es buscar todas las parejitas c y c' cuyo producto me da n, y voy sumando estos productos, o sea, f de c por g de c'. Entonces con esto es fácil ver que se cumple la conmutatividad, porque acá adentro podemos darle, o sea, este producto de acá es el producto normal, ¿ok? Entonces podemos darle la vuelta y obtenemos rápidamente que la convolución de f con g es igual a la convolución de g con f. Y lo mismo en el caso de tres funciones, f con g con h, por ejemplo. O sea, si esto lo evaluamos en n, o sea, cuando tenemos tres funciones, es algo similar. Va a ser la sumatoria de f de c por g de c' por h de c segunda para todas las tripletas c, c', c segunda, tal que su producto nos da n. O sea, tal que c por c' por c segunda nos da n. ¿Ok? Entonces algo similar. Bueno, esto en realidad lo tendríamos que detallar, pero como les dije, lo hicimos en clase. Es cuestión de recurrir a la definición y hacer un cambio de variable y tenemos, ¿ok? Ok. Ok. Entonces, bueno, eso es básicamente es como les dije, es la idea de la demostración. Y no es la demostración en sí. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a definir una función aritmética importante con la que vamos a trabajar mucho. Definimos la función aritmética neutra como la neutra lo vamos a abreviar como delta de n, que es básicamente la parte entera de 1 sobre n, y esto es 1, o sea, va a ser 1 si n vale 1, o sea, es la función que vale 1 en 1, y es 0 si no, o sea, si n es mayor o igual a 2, es 0. Ok, esa es la función aritmética neutra, y el nombre, digamos, no es en vano, porque neutra, vamos a ver en unos momentos que neutra, o sea, básicamente si convoluciona esta función neutra con cualquier función aritmética, vamos a tener la misma función aritmética, o sea, es como el 1 para la multiplicación. Ok, entonces eso lo enunciamos como un teorema, va a ser el teorema 2.7. Se satisface
básicamente que la convolución de delta con f es lo mismo que la convolución de f con delta, y esto nos da f para eh, toda función aritmética f, donde delta es la función aritmética neutra. ¿Okay? Entonces, la demostración de este teorema es bastante sencillo. ¿Okay? Vamos a demostrar, digamos, esta parte. O sea, son dos igualdades, pero bueno, las dos en cuanto a su demostración son similares. Voy a demostrar que la convolución de f con delta nos da f. ¿Ok? Entonces, tenemos la convolución de f con delta en n va a ser la sumatoria de f de c por delta de c' para todas las parejas c por c' que me da n. ¿No? Entonces esta es la convolución, ¿ok? Pero delta es la función unitaria, ¿ok? Es la función neutra, entonces solamente vale 1 si n vale 1. Entonces después va a valer 0, entonces muchos de estos humanos valen 0. Entonces el único que va a sobrevivir acá es cuando c' vale 1, porque voy a tener delta de 1. Entonces si c' vale 1, c va a tener que valer n. Entonces el único que va a sobrevivir acá es f de n por delta de 1, los demás valen ceros. Entonces delta de 1 es 1, entonces aquí voy a tener f de n. Entonces acabamos de ver que la convolución de f con delta en n es f de n para todo n, entonces tenemos la igualdad de arriba. ¿Ok? Esa es simplemente la demostración. Vean que no es tan complicado. Ok, bueno, como una remarca, bueno, aprovechando, digamos, que estamos trabajando con internet, podemos usar algunas aplicaciones que vienen en el internet, son aplicaciones matemáticas que nos permiten hacer cálculos muy sofisticados en matemáticas. Por ejemplo, lo que pueden hacer es lo siguiente. Ustedes pueden entrar a la siguiente página, sagecell.sagemath.org. Ok. Entonces, al entrar acá, sí, un rato no está queriendo cargar. Justo ahora no quiere cargar. A ver, 6. Pueden poner en Google Sagecell Math. Ok, van a entrar aquí a Sagecell Server al primero. Ok. Y creo que lo tengo que volcar mi cámara. Voy a volcar mi cámara, ok. No me está dejando. No me está dejando escribir. Ok, bueno, volveremos nomás. No sé por qué ocurren estos problemas. Siempre cuando uno necesita que todo funcione bien, algo pasa y justo no funciona cuando uno quiere cuando siempre funcionaba, digo. A ver, vamos a hacer la prueba una vez más. Sagecell Math. No quiere. Ok. Bueno, no quiere cargar. Es realmente uno no sabe qué pasa con las páginas a veces. Ok, bueno, vamos a digamos, dar un ejemplo sencillo, ok, un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo, digamos, voy a considerar dos funciones aritméticas y los voy a convolucionar. Entonces, si digamos f de n es la función cuadrática n cuadrado y g de n es
la función de Euler phi de n. Entonces simplemente vamos a hallar, o sea, queremos calcular la convolución de f con g evaluado en 30, digamos, ¿ok? Es un ejercicio no muy complicado. Entonces solución, f con g evaluado en 30 sería la sumatoria de f de c por g de c' para todas las parejas c por c', que me da 30. Entonces aquí tengo que calcular todas las combinaciones. Entonces aquí tengo f de 1 por g de 30 más otros divisores son f de 2 por g de 15 más f de 3 por g de 10, ¿no? O sea, todos los productos que me den 30 más otros divisores del 30 son el 3, 4, 5, f de 5 por g de 6 más f de 6 por g de 5 más f de 15 por g de 2 más f de 30 por g de 1, ¿ok? Esas son todas las combinaciones en las que el producto me da 30, ¿ok? Ok, ahora como f es n al cuadrado, entonces f de 1 es 1, entonces la primera va a ser 1 al cuadrado por phi de 30, la segunda es 2 al cuadrado por phi de 15, la tercera es 3 al cuadrado por phi de 10, la otra es 5 al cuadrado por phi de 6, la otra es 6 al cuadrado por phi de 5, la otra es 15 al cuadrado por phi de 2 y la última es 30 al cuadrado por phi de 1. ¿No? Ok, ahora hay que calcular las funciones phi. Bueno, eso lo podemos calcular a la mano o, por ejemplo, ¿cuánto vale, por ejemplo, phi de 30? Esto es, vamos a usar un teorema que vamos a mostrar la anterior vez. 30 su descomposición es 2 por 3 por 5. Entonces hay un teorema que dice que es n, que es 30 por 1 menos 1 sobre 2, porque 2, 3 y 5 son los divisores de 30, por 1 menos 1/3, por 1 menos 1/5. Entonces calculan eso, les va a salir bueno, eso ya con su calculadora les va a salir 8. Y así pueden calcular para los demás, ¿ok? Pueden calcular para los demás, phi de 30, etcétera, phi de 15, phi de 15, por ejemplo, phi de 15 sería phi de 3 por 5, entonces esto es 15 por 1 menos 1/3 por 1 menos 1/5, porque 3 y 5 son los únicos divisores primos de 15, entonces esto va a ser, si multiplicamos, va a ser 8 también, ¿ok? Sí, todo va a salir 8 y así, etcétera, ¿ok? Entonces no voy a terminar de calcular esto, o sea, van calculando los phis y reemplazan acá arriba y hacen esa suma y ese sería el resultado, ¿ok? Por motivos de tiempo lo voy a dejar acá. Bueno, muchas gracias.